Vladimir Ávila Riz realizó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia. Realizó el doctorado en este Instituto de Astronomía. En 1999 se incorporó al instituto, donde es actualmente investigador titular B definitivo. Ya sé, es que fue vieja esta. Ya sé. Sus principales contribuciones científicas han sido en la formación y evolución de galaxias en el contexto cosmológico, los problemas de la materia y energía oscuras, aparentes componentes invisibles del cosmos que contribuyen con más del 95% a la densidad de materia-energía del universo actual, así como en aplicaciones cosmológicas de los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del cosmos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Unión Astronómica Internacional y de la Academia Mexicana de Ciencias. En el año 2006 fue distinguido como ciudadano de honor de su natal Tarija, Bolivia. Por favor, con un fuerte aplauso, recibamos al doctor Vladimir Ávila. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Como ya les dijeron, la doctora Pichardo, nuestro director, el doctor González, es realmente para nosotros un placer ver a la gente aquí. Esta es su casa, siéntanla así. La Universidad Nacional Autónoma de México es la casa de los mexicanos y de todos aquellos que tienen ese gusto por la ciencia, la cultura, el arte y todo lo que tiene que ver en general con la educación. Entonces, la plática que les voy a dar ahora es un poco justamente para mostrar que las cosas no son tal cual a veces nos parecen por lo aparente, por lo que simplemente a simple vista se nos da. Y eso lo voy a ver al final, incluso se aplica a todo en nuestra realidad cotidiana. Bueno, entonces vamos directamente al tema. El título le puse ¿Cómo ven los astrónomos lo que no se ve? Bueno, ¿qué es lo que se ve? Ustedes simplemente salen una noche despejada, un cielo abierto. Generalmente eso no se da desafortunadamente en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué ven ustedes? Pues ven a simple vista miles de estrellas, a veces pueden ver nebulosas, obviamente ven esa franja hermosa que cruza el cielo, que es la Vía Láctea, es decir, es nuestra galaxia viéndola desde adentro. Nosotros estamos dentro, inmersos en ella, y el grueso de las estrellas y el gas está justamente en esa franja. A simple vista ustedes pueden ver, más o menos, los que tengan buena vista, desde un hemisferio del orden de 3.500 a 4.000 estrellas. Es lo más que se puede ver a simple vista. Y desde los dos hemisferios, pues obviamente suma el doble, ¿no? Del orden de 7.000, quizás 8.000 estrellas. Además se pueden ver docenas de nebulosas, que son manchitas preciosas que aparecen, y unas muy pocas galaxias, contadas con los dedos de la mano. Eso es lo que se ve a simple vista. De hecho, el cielo es oscuro. El cielo, si no fuese por el sol y la luna, el cielo básicamente es oscuro. Y aquí les pongo un ejemplo de realmente cuánta radiación recibimos del cielo. Si sumamos toda la radiación que nos llega del cielo, quitando el sol obviamente y la luna, entonces durante todo un año esa radiación apenas alcanzaría para levantar la temperatura de un vaso de agua de 20 a 22 grados. Poniendo mi mano en este vaso, yo estoy calentando más que es lo que toda la energía recibimos durante un año del cielo, obviamente exceptuando al Sol y a la Tierra. Es decir, recibimos muy poca radiación electromagnética. Por eso el cielo es oscuro. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque las distancias en el cosmos son enormes. A pesar de que hay objetos que producen gran cantidad de energía, las estrellas, las galaxias en sí, los centros de las galaxias, explosiones, sin embargo, están todas separadas a distancias tan grandes que la cantidad promedio de luz, de energía, de radiación electromagnética que se recibe, en general es muy poca. Y por eso los astrónomos pues, nos enfrentamos con ese problema. Tenemos que robarle la poca luz, los pocos fotones que nos llegan del cielo para poder entonces realmente interpretar qué está pasando en el cosmos, cómo están ocurriendo las cosas más allá de nuestro planeta. Y bueno, desde que nace la ciencia moderna con Galileo Galilei, quien justamente estableció lo que es el método científico, esa manera objetiva, sistemática, comprobable de estudiar la realidad. Él fue uno de los primeros que justamente, de hecho no fue el primero en hacer un telescopio, pero fue de los primeros en construir un telescopio con el objetivo de mirar al cielo, con el objetivo de estudiar
los objetos cósmicos. Su primer telescopio pues, fue un telescopio muy sencillo, un refractor, simplemente una lente que concentra la luz en un plano focal y de esa manera se amplifica lo que nos llega del cosmos. Los telescopios más modernos están basados en otro principio, más bien están basados en espejos, son telescopios reflejo, por ejemplo, es lo que se hace en observatorios como nuestro observatorio en San Pedro Mártir, el Observatorio Astronómico Nacional, que tiene un telescopio, varios telescopios, el más grande es uno de 2.1 metros con este esquema de telescopio refractor, con espejo parabólico. ¿Cuáles son los telescopios más grandes que hay actualmente? Una rápida revisión. Por ejemplo, los telescopios más grandes de 8 metros de diámetro. Todos estos son telescopios en el óptico, en el visible, lo que ven nuestros ojos en cierta manera. Por ejemplo, los telescopios, los Géminis, que uno está en Chile y otro está en Hawái, son telescopios muy poderosos. El telescopio que está en Texas es uno de más de 8 metros. Hay uno en Sudáfrica, aunque no es muy bueno en cuestión de instrumentación, pues es un telescopio grande. El telescopio binocular que está en Arizona, son 2 telescopios en realidad que a veces pueden trabajar en modo de interferometría. Los telescopios Keck, que están en las islas de Hawái. El telescopio, uno de los más importantes ahorita que está en Chile, el Very Large Telescope, son en realidad 4 telescopios cada uno de 8 metros que unidos en modo de interferometría pueden actuar como un telescopio de 16 metros de radio. También tenemos el famoso telescopio Subaru, que es un telescopio japonés que está en las islas de Hawái también. Y el más grande del mundo es el Gran Telescopio de Canarias, un telescopio de 10.4 creo metros de diámetro, que está en las Islas Canarias otra vez. Y como ven ustedes, los lugares donde están típicamente estos telescopios son cerca en islas o cerca del el océano, porque ahí se dan las condiciones óptimas para que no haya tanta turbulencia en la atmósfera y de esa manera las estrellas y los objetos que vemos se puedan resolver. La turbulencia lo que hace es deformar el hecho de que las estrellitas están titilando, no es porque ellas en sí están todo el tiempo teniendo esas oscilaciones, es porque es la atmósfera la que está con su turbulencia dándonos eso. Otra cosa importante para los astrónomos es no solamente poder magnificar la luz, de resolverla, resolver los objetos cósmicos, sino también poder descomponer esa luz para poder entender las propiedades físicas y el movimiento de los cuerpos en el cosmos. Para eso se utilizan lo que se llama el espectro, la descomposición espectral. Por primera vez se hizo por Kirchhoff en 1869 y ahí nació la astrofísica realmente. ¿Por qué? Porque la descomposición espectral de los objetos cósmicos nos permite la luz que sale, por ejemplo, de una fuente dada, pasando por el espectrógrafo, que es básicamente un prisma, se descompone en todos sus colores y la manera como se descompone nos da evidencia de las temperaturas, densidades, composición química que hay en esta fuente. También puede ser que tenemos objetos que, más bien nubes de gas caliente que están emitiendo. Las nubes de gas caliente, típicamente lo que vamos a ver ya no es, lo que vemos básicamente son líneas, es decir, ciertas líneas donde los átomos están siendo absorbidos, la radiación está siendo absorbida o emitida por ciertos átomos y entonces ese proceso se ve básicamente en líneas a una longitud de onda muy definida. Y bueno, combinando podemos tener una fuente que además la radiación atraviesa una nube de gas y entonces lo vamos a ver el espectro de toda la fuente, además de líneas de absorción de esta nube de gas que está absorbiendo algo de esa radiación y creando esas líneas. Esas líneas tienen longitudes de ondas muy conocidas y nos permite entonces entender mucho acerca de la física de los objetos. Y una aplicación clave que tiene la espectroscopía es que nos permite medir cómo se están moviendo los objetos a través de lo que se llama el famoso efecto Doppler. Ese efecto que se ve también en las ondas acústicas. Como ustedes ven una ambulancia cuando se está acercando, ustedes escuchan como que más intenso el ruido, con más frecuencia. Y ya cuando se aleja lo escuchan ya más bajo, con menos frecuencia. Es decir, la fuente que está emitiendo ese ruido, que es la sirena, se está moviendo. Y al acercarse hacia nosotros, la longitud de las ondas acústicas se comprime por el movimiento hacia nosotros y luego se expande por el alejamiento con relación a nosotros. Debido a que la radiación electromagnética son también ondas electromagnéticas se llaman,
Entonces le va a ocurrir lo mismo a la radiación electromagnética. Por ejemplo, si tenemos un objeto, una galaxia, que está en reposo con relación a nosotros, bueno, emite su espectro, tiene por ejemplo, una línea característica espectral, pero ¿qué pasa si la galaxia se está alejando? Entonces la línea espectral se corre hacia el rojo, la longitud de onda se hace más larga, es como que la ambulancia se está alejando, la vemos, sentimos menos agudo el ruido, la frecuencia se hace más baja. En cambio, si la galaxia se está acercando a nosotros, entonces vamos a ver que su espectro se corre al azul, sus líneas típicas de emisión de su gas o de estrellas se están corriendo hacia el azul. Y entonces podemos con el efecto Doppler calcular incluso a qué velocidad se está alejando o acercando, podemos hacer estimaciones acerca de cómo son los movimientos en el cosmos básicamente. Y bueno, esto nos permite, por ejemplo, hacer la descomposición tridimensional de los objetos en el cielo. Este es un mapa de galaxias, miles de galaxias en la esfera celeste, proyectadas en la esfera celeste. No sabemos a qué distancia están, unas pueden estar cerca, otras pueden estar lejos. Pero midiendo los espectros de cada una de estas galaxias, esos corrimientos al rojo o al azul que tienen sus líneas, podemos saber más o menos cómo están ubicados en el espacio ya tridimensional. ¿Y ven? Podemos darnos idea de cómo es la distribución de las galaxias gracias a esa información espectral que recibimos de ella. Y vamos a ver en general que esa distribución en el espacio de las galaxias no es azarosa, es una distribución tipo esponja. Las galaxias se distribuyen como en filamentos, hay huecos, es como una esponja realmente. Entonces, con estas técnicas de observación, telescopios poderosos, instrumentos como los espectrógrafos, pues podemos tener una imagen preciosa del cielo, por ejemplo, de nuestro Sol, de los planetas que están cercanos, o las lunas de los planetas, por ejemplo, la preciosa imagen de Saturno, esta es una de las lunas de Júpiter, vemos incluso objetos más pequeños, planetas pequeños o asteroides, cometas, en fin, el cielo está plagado de maravillas, de bellezas realmente, en todo sentido, ¿no? Podemos ver ya en nuestra galaxia, por ejemplo, hay regiones donde se ven gas caliente o gas frío, nubes moleculares o productos del estallido de la muerte de una estrella, por ejemplo, esto es lo que quedó en la remanente de una supernova, la famosa nebulosa de Cangrejo, o regiones donde todavía vemos estrellas que están eyectando gas de una manera bipolar, regiones donde están naciendo estrellas, que son las regiones más frías del universo, las nubes moleculares. Todo esto podemos estudiarlo con los grandes telescopios en el óptico. Podemos ver galaxias enteras, galaxias preciosas como esta galaxia de Remolino, que es más o menos como la nuestra, si la vemos, estamos viéndola de cara acá con sus enormes brazos, otras galaxias como la del sombrero mexicano, con un enorme esferoide y un disco, o galaxias que tienen poderosos chorros que emanan de su centro, posiblemente porque hoyos negros supermasivos ahí están intentando comerse el gas y el gas está traído a tal velocidad que se calienta y sale disparado antes de caer al hoyo negro. Y otro gas con menos suerte sí se cae, sí es devorado, ¿no? Pero vemos a veces hay galaxias que están muchas juntas formando grupitos, pares, tríos o galaxias ya en pleno acto de fusión. Podemos ver conglomerados de galaxias, se llaman cúmulos, los cúmulos de galaxias, donde viven miles de galaxias en una región. Y esta preciosa imagen es una imagen lo más profundo que se ha logrado con el telescopio espacial Hubble. Es una región muy pequeñita en el cielo, pero observada por mucho tiempo, integrando mucha luz para lograr ver los objetos más alejados. Los telescopios son máquinas del tiempo. Mientras más lejos estamos viendo, en realidad estamos viendo más hacia el pasado. ¿Por qué? Pues porque hay un límite en la velocidad de transporte de la radiación electromagnética, un límite de la velocidad de la luz. Entonces, la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Mientras más lejos está un objeto, más tiempo le tardó a esa luz a llegar a nosotros. La luz del Sol nos tarda 8 minutos 20 segundos en llegar. La luz de alguna de estas galaxias nos tardan miles de millones de años en llegar. Es decir, estamos viendo aquí galaxias como eran hace miles o decenas de miles de millones de años atrás. Aquí algunos de los objetos más débiles son galaxias en pleno acto de nacimiento, hace más de 10.000, 11.000 millones de años atrás. Nuestro Sol, para poner referencias, tiene apenas 4.600 millones de años. Estamos viendo aquí galaxias que son 2 veces, casi 3 veces más viejas que nuestro propio Sol. Pero no todo lo que vemos es lo que existe. O sea, la radiación visible, la que ven nuestros ojos, es nada más una pequeña ventana del espectro. Los famosos, el arco iris de los espectros, de los colores, que va del rojo al violeta.
es realmente una fracción muy pequeña de todo el rango, de todo el intervalo que tiene la radiación electromagnética. Por ejemplo, hay radiación desde las ondas de radio, que son longitudes de onda enormes, de kilómetros. Es radiación débil típicamente, que se propaga las ondas de radio, con las que se transmite la radio aquí en la Tierra, o hay objetos que emiten en ondas de radio y nos llegan del cosmos y nos dan ideas interesantes de cómo están las cosas ahí. Hay las microondas, hay las ondas, hay el infrarrojo, luego el visible, que como les digo, nada más es lo que podemos ver con nuestro ojo, es nada más una pequeñísima parte de todo el espectro electromagnético. Y es el que podemos ver porque es justamente en el que emite el grueso de su luz el Sol. Y como nosotros vivimos gracias al Sol, entonces obviamente nuestros ojos se han adaptado para detectar la radiación donde básicamente emite el Sol, que es en el óptico. Pero luego también hay radiación ultravioleta, hay rayos X y rayos gamma, que son las formas de radiación más poderosa, más energética. La longitud de onda de esta radiación es más pequeña que un átomo o incluso como el núcleo atómico. Los rayos gamma más poderosos pueden penetrar los núcleos atómicos incluso y destruirlos. Por eso es tan peligrosa para la vida la radiación gamma o los rayos X, porque pueden disociar las moléculas, las células, en fin, ¿no? Entonces, el espectro electromagnético es enorme y bueno, nosotros hasta ahorita hemos hablado nada más de lo que se ve, las preciosas imágenes que les mostraba, se refieren nada más a lo que es la parte óptica visible. Entonces, para explorar el cosmos necesitamos de instrumentos en otras longitudes de onda, como por ejemplo en las ondas de radio. El famoso radiotelescopio de Arecibo, este es un cráter extinguido en Puerto Rico, que lo han vaciado de cemento y luego lo han cubierto de un material especial. Aquí tiene su foco y esto mide 600 metros de diámetro y sirve como un telescopio para ondas de radio, para estudiar el universo en las ondas de radio. Este es el famoso arreglo de muchas antenas, cada una de 25 metros en Nuevo México. Ahorita ya está en funcionamiento, que es el más grande del mundo en radio, se llama el ALMA, Atacama Large Millimeter Array. Es un arreglo de 60 y tantos telescopios, antenas que van a detectar, trabajan en las ondas del milímetro. Y el más grande ahorita del mundo en el milímetro está aquí en México, en la Sierra Negra, el gran telescopio milimétrico. Es un telescopio de 50 metros que todavía no está funcionando a los 50, pero va a funcionar como una antena de 50 metros para detectar ondas en el milímetro. Es radiación relativamente fría que viene de las regiones donde se están formando estrellas, viene de galaxias muy lejanas, entonces vamos a poder estudiar muchas cosas con esto. Y también tenemos que tener telescopios en el espacio. ¿Por qué? Porque afortunadamente los rayos X y los rayos gamma no llegan a la Tierra, si no, no estaríamos contándola ahorita acá. Entonces la atmósfera nos protege de esa radiación. Pero si queremos estudiar el universo en los rayos X, en los rayos gamma, pues entonces hay que poner telescopios en el espacio, como el Fermi, que está en funcionamiento, el Chandra o el Swift, son todos detectores que estudian el cosmos en rayos X y rayos gamma. Y bueno, hay también telescopios en óptico como el Hubble, pero que están fuera de la atmósfera para evitar esa turbulencia de la atmósfera y poder resolver a los objetos con lujo de detalle. Es uno de los telescopios más importantes que sigue en funcionamiento ahorita en la astronomía. Así, entonces, los astrónomos exprimimos la luz de todos los rincones del universo en todo el espectro electromagnético. Y bueno, la cara del cosmos es muy diferente en cada longitud de onda. Por ejemplo, esto es como nos vemos nosotros, la Vía Láctea, que siempre vemos esa banda. Aquí está como la vemos en el óptico. Así la vemos, ¿no? Si hay un buen tiempo y en un lugar muy despejado, van a ver esa mancha preciosa con estrellas, gas, etc. Pero si ustedes podríamos, en el radio, por ejemplo, ¿cómo se ve la Vía Láctea? Se ve así. Se ve como que más todo centrado acá en la parte central del disco. La podemos ver en el infrarrojo, se ve así, o en los rayos gamma, se ve así. Hay objetos muy luminosos como son explosiones de supernovas, que son los que más emiten en rayos gamma, pero que en el óptico ni se ven. Entonces, cosas que vemos en una longitud de onda no se ven en otras, y entonces para los astrónomos tenemos que hacer estudios multifrecuencia, multilongitud de onda, en todas las longitudes de onda tratar de observar para tener entonces el cuadro completo de la física del cosmos. Pero la astronomía es una ciencia de sorpresas. Todo esto que les estoy diciendo, en realidad, todavía no es el fin de la historia, es apenas el principio, es apenas la punta del iceberg. Y entonces aquí hago la pregunta, ¿la realidad es solo aquello que vemos? ¿Es solo aquello que, por ejemplo, los telescopios en todas las longitudes de onda detectan, las imágenes preciosas, los espectros? ¿Eso es todo lo que hay en el cosmos? Pues si fuese así, en realidad la ciencia no habría avanzado. Si la ciencia se hubiera contentado nada más con
construirse en base a lo que puede demostrar, a lo que puede observar, experimentar y tocar en cierta manera, ver, entonces no habría avanzado tanto la ciencia. En realidad, en base a lo que se ve, se pueden elaborar teorías para explicar eso que se está viendo, y en base a esas teorías se pueden hacer predicciones de cosas que ya no se están pudiendo ver, son inferencias que se hacen en base a lo que se ve y en base a una teoría, a un modelo, y eso nos puede permitir inferir cosas, fenómenos que no estamos viendo, pero que estamos haciendo predicciones que ahí tienen que estar. Y así funciona la ciencia, hace predicciones todo el tiempo, en base a lo que se puede observar, a través de un modelo científico, se elabora algo más allá, se predice algo, y ahora vamos a ver si lo podemos con instrumentos más sofisticados comprobar, detectar y ver, ¿no? Entonces, aquí les pongo una frase muy bonita de Henri Poincaré, que dice, las estrellas no solo nos envían la luz que se ve y se percibe al actuar sobre nuestra visión, de ellas emana también la otra luz, más fina, aquella que despierta nuestra inteligencia. Y así funciona la ciencia y así funciona la astronomía. O sea, no es nada más lo que vemos, es aquello que además nos induce a pensar de por qué son así las cosas, que nos induce a hacer modelos y teorías con las cuales luego podamos interpretar lo que vemos y además hacer predicciones más allá de lo que no vemos. Y como ejemplos ahorita voy a entonces entrar en ejemplos de las cosas que los astrónomos no veían o no vemos hasta ahora, pero que por una serie de evidencias teóricas y que corresponden con lo que se observa, se enuncian. El primer ejemplo que les voy a poner es el famoso ejemplo histórico del descubrimiento del planeta Neptuno, el octavo planeta, el más lejano hasta ahora, que se realizó en 1846. Sin embargo, años antes, de hecho un año antes, en 1845, se conocía nada más hasta Urano, y Le Verrier, francés, y casi en paralelo otro astrónomo inglés, Adams, hicieron cálculos. Ellos tenían los datos de las observaciones de la órbita de Urano. Este sí se observaba, Urano. Con los telescopios de esa época se observaba Urano. Con la ley universal de la gravedad y las leyes de Kepler, pues se puede predecir cómo se va a mover el planeta en el cielo, ¿no? Como la ley universal de la gravedad es única, actúa aquí en la Tierra como en el cielo. Ya parezco religioso acá. Entonces, pero es única, ¿no? Y esa misma ley, la ley universal de la gravedad, con ella se puede entender cómo se están moviendo los planetas alrededor del Sol. Entonces ellos, observando varios observadores durante décadas, mostraron que la órbita de Urano tenía una pequeña anomalía, algo le pasaba, se aceleraba su movimiento y luego se frenaba con relación a lo que predecía las leyes de Kepler. Entonces ahí fue cuando básicamente estos dos señores culminaron la idea de que si, por ejemplo, aquí está Urano, y hay un momento en su órbita que se acelera, se mueve más rápido de lo que predice la teoría, y hay un momento que luego se mueve más lento. Entonces ellos dijeron, ¿qué tal si hay un planeta, un octavo planeta, que sería Neptuno, que está acá, que no lo veían en esa época? Y ese planeta, cuando Neptuno está por acá, lo está atrayendo, entonces se acelera su órbita. Y ahora cuando ya queda retrasada la órbita de este Neptuno con relación a Urano, entonces su órbita se hace más lenta porque la atracción está para el otro lado, para allá. Entonces ellos lograron con un modelo matemático predecir que estas anomalías, esa aceleración que se veía en Urano y luego ese frenado que se veía en su órbita durante el año o durante varios años, se debía a que aquí había un octavo planeta. Y ese planeta, bueno, lo llamaron Neptuno. Y básicamente Neptuno, como dijo algún historiador, Le Verrier lo descubrió con la punta de su pluma, es decir, con puro teoría. Pero claro, usando las observaciones de cómo se movía el planeta Urano, ¿no? Entonces, y bien se hizo estas predicciones, un año tardó en que varios observatorios del mundo se pusieron en campaña a tratar de buscar a este planeta que predecían. Y bueno, no tardó mucho, un poco menos de un año, lo descubrieron en el observatorio de Berlín. Ahí apareció Neptuno y desde entonces pues sabemos que hay ese planeta, ¿no? Algo similar, claro, con los telescopios del día de hoy, con un telescopio amateur se puede ver perfectamente a ese planeta, pero en esa época no era tan fácil. Algo similar está pasando ahorita. El segundo ejemplo que les pongo, la predicción del famoso planeta X, sería el noveno planeta en el sistema solar. Esto acaba de ocurrir hace un mes y medio atrás, causó un revuelo en los medios.
dos investigadores de California dijeron que tienen evidencias contundentes de la existencia de un nuevo planeta tipo Neptuno, que es como 10 veces más masiva que la Tierra y que está muy lejos, a una órbita muy, muy afuera del sistema de los planetas normales. ¿Cómo hicieron ellos esta inferencia? Ellos usaron las observaciones de 6, así se llaman, icy bodies, cuerpos congelados. Son cuerpos que están más allá de Neptuno, como por ejemplo Sedna. Son todos objetos transneptunianos. Y eso se han podido observar. Aquí hay en esta imagen se muestra la órbita que se infiere para estos 6 objetos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense aquí adentro, hasta aquí está Neptuno. El Sol, todo está aquí adentro. Estos objetos tienen unas órbitas muy elongadas, se alejan a enormes distancias, pero haciendo la integración de todas estas órbitas se dieron pronto cuenta de que cuando están en su perihelio, es decir, cuando están en su punto más cercano al Sol, todas se ubican en un mismo plano, en el plano ecuatorial, en el mismo plano en el que está orbitando la Tierra y los otros planetas. Además, todos se acumulan, curiosamente. Y luego ya, después durante varias décadas, empiezan a moverse, cada uno alejado muy diferente de otro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que estos objetos se acumulen todos acá y luego salgan como que desperdigados en diferentes órbitas? Entonces, aquí, estos dos investigadores, bueno, ya otros empezaban a proponer, pues dijeron, lo que está pasando es que hay un planeta, que es este rojo que está acá, esa sería la órbita de este planeta, el planeta X, que tiene una órbita, fíjense ustedes, muy elongada. De hecho, cuando está más cerca al Sol está a 200 unidades astronómicas, es decir, 200 veces más lejano del Sol que la Tierra. Y puede llegar a estar hasta 1000 veces más alejado que el Sol con relación a la Tierra. Entonces, si este planeta está aquí también orbitando, este planeta con su fuerza gravitacional está causando que estas órbitas de estos tan disparejas en un momento dado se congreguen, se acumulen cuando pasan más cercanas al Sol. Entonces, han hecho modelos de supercomputadora, porque aquí hay que hacer cálculos, millones de cálculos de las órbitas, todas las combinaciones posibles, en fin, con los datos que tienen de las órbitas de estos 6 cuerpos congelados. Y al final concluyeron de que sí, tiene que existir un planeta, sería el 9º planeta, o el planeta X, que sería muy alejado, es un planeta mucho más allá de Neptuno, y que tendría como 10 veces la masa de la Tierra. Es más o menos un poco del orden de la masa de Neptuno. Y bueno, ahorita el reto es descubrirlo, verlo ahora directamente, y para eso ya varios telescopios, entre ellos este Subaru que les mencioné que está en Hawái, pues ya se puso en campaña para más o menos en la región que se predice que tiene que estar este planeta, poderlo detectar. Incluso con este poderoso telescopio es medio difícil porque los planetas son objetos chiquitos y no emiten su luz propia. Ellos nada más reflejan la luz de las estrellas, del Sol en nuestro caso. Entonces no es nada trivial, pero se estima que en 3-5 años lo van a lograr detectar. Pero hasta ahora ha sido una predicción netamente teórica. ¿En base a qué? A la teoría simplemente gravitacional y observaciones de estos objetos, de las órbitas de estos otros objetos que sí se pudieron observar. Aquí una broma, ¿no? El chico grosero del vecindario, ¿no? Aquí está Plutón diciendo, no hay duda que los científicos están confundidos con la lectura de los patrones climáticos de la Tierra. Las mujeres son imposibles de leer, dice, ¿no? La Tierra es mujer, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Las noticias, Plutón no es más un planeta. Plutón fue degradado a planeta enano debido a su tamaño. Plutón revira, el tamaño no importa, ¿no? Esto les digo porque saben ustedes que Plutón ya no es un planeta, ha sido degradado a planeta enano, no cumple las características, las propiedades de planeta clásico. Básicamente no ha limpiado todavía bien su órbita, su masa no es la suficiente como para haber limpiado su órbita de otros objetos y no cumple, aunque es esférico y todo, no cumple. Entonces Plutón no es planeta, por eso les decía que si se descubre este planeta X sería el 9º, ¿no? Y Plutón ya no lo es. Pero bueno, aquí hago un paréntesis para decirles que lo del calentamiento global, que los científicos vienen diciendo desde hace décadas que está ocurriendo en la Tierra, el cambio climático, no es ningún chiste. El 2015 fue el año más caliente desde el año 2000. Y los últimos 14 años han sido los más calientes de la historia, de hecho, que se tiene registro. Aquí vemos un mapa de la temperatura, las variaciones de la temperatura comparando entre el 51 y el 80, cómo era la temperatura promedio entre el 1951 y 1980, y cómo era la temperatura promedio del planeta entre 2000 y 2009. Lo más rojito significa que ha subido unos 5 hasta 2,5 grados. ¿Ven ustedes cuántas regiones, especialmente en el norte,
ya es inevitable que el planeta esté en un proceso de calentamiento. Aquí se puede ver otra, esta es cómo va variando la temperatura con los años. Entonces, ven ustedes, los puntitos azules son cada año y los rojos son promediaciones cada 5 años. Es evidente que estamos en un proceso desbocado de crecimiento de la temperatura. Aquí no están los datos todavía más recientes, el 2015 andan por acá. Entonces, no hay vuelta de hoja, es decir, los datos, todos los modelos, los patrones de comportamiento del clima nos muestran que estamos escalando en el calentamiento global, y todo apunta a que además es antropogénico, es decir, es producido. Parte puede ser geológico por efectos naturales, pero gran parte es por el efecto nuestro, por los efectos de los gases de invernadero, a los cuales contribuimos nosotros con todo tipo de contaminación, quemando los combustibles, el petróleo, el gas, etc. También contribuye mucho, por ejemplo, el metano que emiten las reses, no hay que comer por eso tanta carne. O sea, como el 20% del metano, que es uno de los principales contaminantes para el efecto invernadero, lo producen las vacas, que nosotros, por nuestra angurria de comer y comer, promovemos, ¿no? que haya tantas granjas, etcétera. Al final de cuentas estamos contribuyendo, con todo contribuimos, somos derrochadores, demasiados derrochadores, y podríamos vivir igual de felices o mucho más felices sin necesidad de derrochar tanta energía, sin necesidad de derrochar y de dañar tanto al planeta, ¿no? Pero hay obviamente intereses a gente que no quiere, que oculta esa verdad y no quieren que la gente se dé cuenta, ¿no? Bueno, eso fue un paréntesis. Volviendo a un tercer ejemplo de cosas que los astrónomos ven, que no ven, pero que sabemos que ahí está. Esta es la famosa materia oscura, que yo prefiero llamarla la materia invisible, porque simplemente no emite radiación, no la vemos, pero sabemos que ahí está. Y hay múltiples inferencias independientes, cada una, que todas ellas convergen a la idea de que en el universo hay 5 veces más materia de este tipo que la materia ordinaria, la que forma átomos, moléculas, seres humanos, animales, planetas, galaxias, estrellas. Toda esa es la materia ordinaria. Resulta que hay aparentemente 5 veces más de esta materia invisible que la ordinaria. Y la naturaleza de esa materia hasta ahora permanece como uno de los grandes enigmas de la ciencia. No sabemos todavía exactamente qué es esa materia oscura, pero ahora les voy a mostrar, como ya les mostré el ejemplo de Neptuno, el ejemplo del planeta X, también cómo los astrónomos llegan a inferir de que existe tanta materia que no está irradiando luz, pero que sabemos que ahí está. Y es básicamente por su gravedad. Este fue uno de los científicos que inició, los astrónomos que inició el estudio, en los años 30 todavía. Zwicky era un señor bastante duro. Nadie quisiera haber sido, creo, su estudiante. Muy enojón, pero genial. ¿Él qué hizo? Él, otra vez, aquí vamos a ver justamente cómo se infiere lo que no se ve. Hay cúmulos, estos conglomerados de muchas galaxias, por ejemplo, el cúmulo de Coma es un cúmulo de galaxias. Aquí están viviendo miles de galaxias muy metidas en una región muy comprimida en el espacio. Y para cada una de las galaxias de este cúmulo, él midió su velocidad con el efecto Doppler. ¿Cómo se ve? Hay unas galaxias que están acercando, otras que están alejando, y al final de cuentas se dio cuenta que todas están agitadas, tienen velocidades para todos lados y muy altas, velocidades del orden de 1000 kilómetros por segundo en promedio. O sea, las galaxias están ahí agitadísimas, disparándose unas para un lado, otras para otro, y semejante agitación, como cuando ocurre cuando calientan ustedes una olla, ¿qué pasa? El agua empieza a agitarse y quiere salir, ¿no? Quiere expandirse. Entonces también este gas, en cierta manera, de galaxias, por sus enormes velocidades que tienen dispersas por todos lados, tendría que estar simplemente disolviéndose, tendría que estar expandiéndose este cúmulo. Y no ese es el caso, los cúmulos están en equilibrio. De hecho, más recientemente, ya ahora ya con observaciones en rayos X, se ve que estos cúmulos tienen mucho gas caliente a millones o cientos de millones de grados, que se ven en rayos X, y ese gas también, a pesar de estar tan caliente, no está explotando, no se está expandiendo, está ahí confinado en un sistema en equilibrio, que es el cúmulo. Entonces, Zwicky dijo, ¿qué es lo que hace que este sistema no esté? Por otro lado, él midió las masas que hay en el sistema, midió con métodos astronómicos, uno se las ingenia para más o menos saber la masa en cada galaxia, sumas la masa de todas las galaxias y ves cuánta gravedad produce ese sistema. Y la gravedad que produce ese sistema no alcanza ni de lejos para mantenerlo en equilibrio. Las velocidades de agitamiento que él midió son mucho más grandes que las que podría la gravedad
que crea la masa de lo que se ve, mantener en equilibrio. Entonces él dijo, bueno, aquí lo que pasa es que en este cúmulo hay una gran cantidad de materia que no estamos viendo. Dunkelmatter en alemán, ¿no? La materia oscura. Oscura en el sentido de que no brilla, que no emite radiación, no absorbe, no la vemos, ¿no? Pero, no obstante, para poder explicar que estas galaxias, a pesar de sus enormes dispersiones de velocidades, están en equilibrio, él dice, pues ahí tiene que haber mucha materia. Luego, en los años 60, 70, estudios más precisos se lograron estudiando las galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea, galaxias espirales, que son las que más abundan en el universo, son galaxias que están rotando muy rápido. No sé si ustedes saben, por ejemplo, nosotros, el Sol y nuestros planetas, a qué velocidad nos estamos moviendo alrededor del centro de la galaxia, porque está rotando nuestra galaxia. ¿Alguien de ustedes sabe a qué velocidad nos movemos? Es una velocidad increíble. Nos movemos a 800.000 kilómetros por hora. Alrededor, o sea, con ese movimiento estamos dando vuelta. Y para completar una vueltita nos tardaríamos como 250 millones de años. Así de grande es la galaxia, ¿no? Entonces nos movemos muy rápido, las galaxias están rotando rapidísimo. Y los astrónomos, pues con estos efectos Doppler, observando cómo se comporta el gas y las estrellas, los espectros del gas y las estrellas a cada radio a lo largo de la galaxia, pueden ir viendo cómo es la velocidad de rotación en cada región y pueden construir una curva de rotación como la que muestro acá. En realidad, si nosotros aplicamos simplemente, por otro lado, nosotros lo que vemos podemos más o menos inferir cuál es la masa, podemos saber cuánta masa hay en estrellas, en gas, y podemos, a través de la ley, otra vez, de la universal de la gravedad, aplicando simplemente gravedad newtoniana o relatividad general, nos vamos a dar cuenta que todo lo que brilla produce una curva de rotación tal que tendría que ir decreciendo, es decir, mientras más afuera estamos, que tendría que estar rotando más lentita la galaxia. ¿Por qué? Porque ya la gravedad se va haciendo menos y menos y menos y menos intensa. No obstante, las observaciones mostraban de que no, las partes más externas seguían rotando y hasta a veces más rápido en muchas galaxias. O sea, básicamente siguen rotando hasta radios enormes donde ya casi no hay masa, sin embargo la galaxia sigue rotando rapidísimo, tiene mucho momento angular. En otras palabras, por otro lado, la cantidad de masa que estamos viendo en estrellas, en gas, todo lo que brilla, no alcanza para entender cómo es que los objetos, las estrellas y el gas están en esas órbitas con tanta velocidad. Algo tiene que haber que está confinándolas a pesar de que no lo estamos viendo. Y ese algo, pues, otra vez es la materia oscura. Es decir, el hecho de que las galaxias, a pesar de rotar tan rápido y tener una masa que no alcanzaría para evitar que salgan disparadas las estrellas y el gas, como cuando un niñito que se sube a una calecita de estas que rota muy rápido, ¿qué pasa? La fuerza centrípeta lo saca de la caleza, ¿no? Entonces lo mismo pasaría con las estrellas. ¿Qué es lo único que puede oponerse a eso? Es la gravedad. Pero la gravedad que hay en estrellas y en gas no alcanza. Es mucho menos de lo que se requiere para que las estrellas y el gas estén rotando tan rápido en las partes externas de estas galaxias. Entonces, eso implica de que tiene que haber ahí mucha más materia que está produciendo gravedad, pero que no la estamos viendo. Y esa se llama la materia, otra vez la materia oscura, ¿no? Entonces, la idea moderna de una galaxia es esta. La galaxia bonita que vemos generalmente no es nada más que algo que está en el centro inmerso en un enorme esferoide de esa materia oscura, que es la que está confinando a la galaxia, evitando que la galaxia se rompa por la alta rotación que tiene. Lo mismo que les pasaba a las galaxias en el cúmulo. En ese caso no era rotación, era dispersión de velocidades, agitamiento, pero también estaban todas confinadas. Y eso, ¿cómo se explicaba? Pues otra vez por una enorme esferoide de materia oscura, de materia invisible, más bien como la llamaría yo. También hay evidencias importantes en la ciencia, no solamente lo que se observa, sino también hay evidencias teóricas. El 80% de las galaxias en el universo actual son de disco, como la nuestra. Son galaxias chatitas, son discos que están rotando muy rápido si los vemos de canto. Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, así se ve una galaxia de disco de canto. Son delgaditas, aunque si las vemos de frente, pues se ven con sus brazos bonitas, ¿no? Entonces, estas galaxias de disco se han hecho simulaciones en computadora de cómo todas las estrellas y el gas que están en este disco tan planito rotando, se ha mostrado de que son muy inestables. O sea, tan delgaditas que cualquier cosita, cualquier perturbación, ¡pum!, empiezan a tambalearse y se empiezan a engordar o a romperse por completo, se convierten en un esferoide. Entonces, eso ya en el año 74 lo hicieron los Stryker y Peebles, y se dieron cuenta que las galaxias de disco no podrían sobrevivir así nada más con su propia gravedad. Entonces ahí se les ocurrió qué tal si esas galaxias las colocamos, las sumimos en un enorme esferoide de materia oscura que las estabilice.
Y así sí sobrevivían. Las simulaciones empezaban a mostrar de que los discos podían dar cientos de vueltas, es decir, vivir miles de millones de años sin romperse, sin engordar, como las galaxias que se observan al día de hoy. Entonces eso también es una evidencia de que las galaxias solitas con la física newtoniana, por su hecho de que son tan delgaditas, tan frágiles, no aguantan nada, se romperían rápidamente, se engordarían o se convertirían en esferoides, y para evitar eso, si las cargamos en halos de materia oscura, pues ya no hay ese problema. Otra evidencia importante de que tiene que existir esta materia oscura que no interactúa con la radiación electromagnética, materia oscura exótica se llama, es un poco más compleja, pero es un poco a lo que nos dedicamos acá. El hecho es de que en el universo muy temprano, en el universo caliente de la gran explosión, si es que habían grumitos, regiones un poquito más densas que otras, aquí los ejemplifico con la famosa sopa cosmológica, así se llama, sopa de materia ordinaria que está en un universo en expansión caliente, caliente, a miles de millones de grados. Estos grumitos, la pregunta es, ¿qué les pasa en esa época? ¿Estos grumitos podrán hacerse cada vez más grumosos, más densos, o estos grumitos se planchan, desaparecen? Y en el año 68, Joseph Silk, en su tesis doctoral, hizo un trabajo fenomenal, teórico, y mostró que estos grumitos en la época del universo, de la gran explosión, del universo caliente, en los primeros segundos de vida del universo, si es que existían grumitos, existían estas semillas de estructuras, ellas se borran porque al interactuar esta materia con la radiación, que en esa época es caliente, 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 la presión de la radiación es tan fuerte y una serie de fenómenos que se estudian a fondo muestran de que estos grumitos se planchan, desaparecen. Y entonces ya no habrían semillas para formar luego las galaxias, porque si estos grumitos, al contrario, cada vez se van haciendo más y más condensados, más densos, entonces ellos luego van a capturar el gas y van a ser el lugar donde se forman las galaxias, ¿no? Pero no, este fenómeno que se llama el amortiguamiento de Silk nos muestra que si en el universo solamente hay la materia ordinaria, la materia que conocemos, en las épocas muy tempranas del universo de la gran explosión, las semillas de lo que al día de hoy son las galaxias se hubieran borrado por completo. Y ¡zas!, estamos en un gran problema. Entonces ahí es donde se invoca que qué tal si lo que domina en el universo es la materia oscura exótica. Y aquí les muestro una simulación de supercomputadora de un pedazo grande del universo. Como al principio era todo muy homogéneo, como vieron, pero la gravedad hace que estas perturbaciones, como ellas no interactúan con la radiación, no les hace ni cosquillas la radiación. Solitas con su propia gravedad, los grumos de materia oscura empiezan a hacerse cada vez más densos, se chocan muchos de ellos. Por ejemplo, aquí, como ven en la parte de esta izquierda, arriba se están ensamblando una estructura gigante y se va formando esta estructura de telaraña cósmica, con enormes huecos, la estructura de esponja. Entonces, esto es cómo se forman estructuras en el universo con materia oscura fría, así se llama, es uno de los tipos de materia oscura. Materia que no interactúa con la radiación electromagnética, que le vale lo que haga la radiación en el universo temprano, y claro que sobreviven las estructuras entonces. Y se forma esta enorme estructura filamentaria, preciosa, que vemos en supercomputadora, con pura física gravitacional, básicamente. Y el universo observado, en realidad, aquí este es un mapa de 1.000 millones de años luz más o menos, cada puntito acá es una galaxia. Cada galaxia, a su vez, ustedes saben, está compuesta de cientos de millones de estrellas, planetas, de gas, etc., ¿no? Pero aquí cada puntito es una galaxia. Y las galaxias, como ya les dije, se distribuyen de una manera filamentaria en el universo, como la ven acá. Y es justamente la forma que predice este modelo de materia oscura que les mostré. Justamente esa estructura filamentaria la esculpe la materia oscura con su única física gravitacional, en este caso física gravitacional newtoniana. Entonces la idea es de que el gas luego va a ser atrapado en esos halos, en esas estructuras de materia oscura, el gas ordinario de materia ordinaria va a caer al centro y ahí va a formar las galaxias bonitas que observamos los astrónomos. Y aquí entramos a otro interesante problema, que resulta que las propiedades posibles de esa materia oscura afectan lo que pasa a nivel cósmico. Este es un estudio que nosotros hemos arrancado desde hace más de 15 años ya aquí en el instituto, que es ver qué pasa si la materia oscura son, por ejemplo, partículas elementales masivas, partículas muy masivas, como los neutralinos, que se predicen en varias teorías. Entonces, en ese caso, la formación de una estructura tipo del halo de la Vía Láctea, fíjense cómo es, colapsa, hay muchos grumos, mucha subestructura, y al final se forma, aquí al centro va a estar la Vía Láctea y con muchísimas subestructuras. En cambio, si las partículas de la materia oscura son partículas más livianas, se llama materia oscura tibia,
fíjense qué es lo que quedó, una cosa muy diferente a esta. Es decir, aquí, dense cuenta cómo el microcosmos afecta al macrocosmos, cómo las propiedades de estas partículas fundamentales que se proponen que son la materia oscura, si es una o si es otra, nos da diferentes estructuras cósmicas, como por ejemplo la Vía Láctea. Entonces, aquí, como les decía, nosotros en el instituto hemos realizado trabajos en esta dirección, tratando de entender cuáles son las propiedades de esta materia oscura, que sabemos que ahí está por su acción gravitacional, pero que todavía no sabemos qué es. Y esa es la gran pregunta. Nosotros entonces, en muchos trabajos hemos iniciado esta empresa de experimentar con diferentes tipos de materia oscura y ver qué nos da a nivel, con simulaciones en supercomputadora, como las que les mostré, qué nos da ya a nivel de objetos astronómicos y compararlo con las observaciones. Entonces es curioso, ¿no? Con telescopios estamos estudiando las propiedades del micromundo, del mundo subatómico, de estas partículas elementales, ¿no? Y hemos visto que hay el tipo de materia oscura tibia o materia autointeractuante, no voy a entrar en detalles, puede ser mejor que la mayor parte de la gente cree que es la correcta, que es la materia oscura fría. Pero a lo que voy es a que, fíjense, incluso ahorita con las observaciones astronómicas indirectas podemos incluso intentar entender cuáles son las propiedades de esa materia supuesta oscura, exótica, y a todo apunta que son partículas elementales que todavía no se han descubierto. Y el gran reto es descubrirlas ahora aquí en la Tierra, aunque astronómicamente nosotros ya hemos inferido muchas de sus propiedades. Otro ejemplo de cosas que no se ven, pero que podemos inferir con las observaciones indirectamente, es el famoso efecto de la lente gravitatoria. Este efecto, otra vez, es una predicción de la famosa teoría de la relatividad general de Einstein en 1915. Según esa teoría, ustedes saben, la gravedad no es una fuerza, como estamos acostumbrados a creer. La gravedad, en realidad, es la manifestación de la curvatura que sufre el espacio-tiempo, ese continuo llamado espacio-tiempo. El espacio-tiempo depende de la distribución de la materia. Si la materia está muy concentrada, el espacio-tiempo se deforma, se curva, así le llaman. En cierta manera, la distribución de la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y el espacio-tiempo, entonces, con su curvatura, le dice a las partículas de materia cómo moverse. Esa es la comunión que hay entre espacio-tiempo y materia. Entonces, según la teoría de la relatividad general, la gravedad es eso, es la curvatura que sufre el espacio-tiempo. Si nosotros sentimos que estamos cayendo hacia la Tierra, es porque aquí la Tierra con su masa está curvando el espacio-tiempo y nuestras trayectorias son... no hay una fuerza, es la trayectoria del espacio-tiempo el que se curva. Entonces, eso da lugar a un fenómeno muy bonito que se llama la lente gravitatoria. Si ustedes tienen una estrella o una galaxia muy lejana, una fuente como ven en esta figura, la luz de esa galaxia está viajando, viajando, viajando hasta llegar a nuestro telescopio. No obstante, si esa luz atraviesa una región donde hay mucha masa, mucha materia, ¿qué pasa? Esa masa, esa materia, curvan el espacio-tiempo. Y entonces, la luz que viene de esa galaxia, que si no habría esta distribución de materia, tendría que llegarnos directito, rectito, ¿no? Como hay esa deformación aquí del espacio-tiempo, se curva, y la luz en realidad nosotros vamos a ver el objeto deformado, no lo vamos a ver aquí, sino lo vamos a ver en una posición falsa. Es como una lente óptica. ¿Qué es lo que hace una lente? La lente desvía la luz para concentrarla, deformarla y lo que ustedes quieran. En este caso no es óptica, sino es gravitacional. Y este fenómeno entonces, ¿qué nos permite? Pues nos permite, estudiando cómo se deforma la luz de los objetos muy alejados, con la teoría general de la relatividad general, con toda esa teoría aplicándola, podemos inferir cuánta materia hay en medio de nosotros y de la fuente. Y aquí les muestro, por ejemplo, cómo se ve la desviación. Esta es una exageración, eso se llama la lente fuerte. Por ejemplo, aquí se ven estos arcos, esos famosos arcos o anillos, son galaxias lejanas, 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 que al pasar por un cúmulo de galaxias, su luz ahí se deforma por completo, como si fuera una lente que está deformándola, y se ven como arcos todo deformados. De hecho, se ve en las fotografías, este es un cúmulo de galaxias, no es el mismo de Zwicky, pero es otro. Aquí ven ustedes cómo se ven esos arquitos, ¿no? Y con la teoría uno puede reconstruir cuánta materia hay acá produciendo esa curvatura, esos arcos, y por ende saber cuánta materia hay ahí. ¿Y qué dicen todos estos estudios? Dicen que aquí hay muchísima más materia que la que estamos viendo en forma visible, en forma de galaxias, de gas, etc.
Entonces, de hecho, se calcula que hay 10, 20 veces más materia acá que la que estamos viendo en forma visible, con este fenómeno de la lente gravitatoria. Y así se puede reconstruir, de hecho, la distribución de masa que hay sin observarla. Simplemente lo que estamos observando son fuentes lejanas y por su distorsión y con la teoría de la relatividad podemos crear cómo es la distribución de masa que hay en estas regiones. Es una manera así directa de observar masa, aunque esa masa no emita luz, si es materia oscura, por ejemplo. Hay otro fenómeno que se llama la lente débil, que como lo dice su nombre es mucho más débil. En este caso, la cantidad de materia que hay en medio de las galaxias lejanas y nosotros no es suficiente para crear estos arcos bonitos, etc. Pero crea un fenómeno estadístico. Miles de galaxias que están ahí de fondo las va deformando a cada una un poquitito, un poquitito, un poquitito. Entonces, si uno hace una reconstrucción estadística de todas ellas, puede recrear, son las galaxias originales, por ejemplo, que están acá, y aquí como las vemos. Como se dan cuenta ustedes, se ve una especie de deformación sistemática. Y con la teoría a través de la relatividad, uno puede reconstruir esta deformación promedio que sufren miles de galaxias al atravesar alguna región muy densa del universo, y podemos reconstruir cuánta masa hay ahí metida. Y esos estudios ya se han hecho, los pilotos actualmente, y muestran que alrededor de toda galaxia prácticamente que se ha observado, hay 10, 20 veces más materia, más masa, que la que está en forma de estrellas y gas en esa galaxia. Se puede reconstruir el mapa de masa, no de luz, sino de masa de esos objetos. Y todos concluyen en que las galaxias están sumidas, están metidas dentro de enormes esferoides, nosotros los llamamos halos, halos de materia oscura. Enormes halos que son 10, 20 veces más masivos y también mucho más grandes que la propia galaxia óptica. Entonces, de hecho, este es el telescopio que está ya en construcción en Chile, el Large Synoptic Survey Telescope. Es un telescopio de 8 metros que va a estar dedicado a hacer este muestreo de millones de galaxias muy lejanas para hacer la reconstrucción, esta que les mostré con lente débil, de cómo es la distribución de masa en el universo, no solamente cercano, sino en el universo más lejano. Este telescopio va a estar dedicado nada más a eso, a observar todas las noches millones de galaxias, va a acumular una cantidad de información, petabytes de información que luego hay que procesar y con supercomputadoras, con técnicas de manejo de bases de datos. Y al final, ¿para qué? Para tener un mapa del universo, del cosmos, pero en materia, no en lo que brilla, sino en lo que no se ve. O puede ser lo que brilla más lo que no se ve, las dos cosas, ¿no? Ese es el telescopio este. Y la idea es entonces que esta materia oscura es el molde de la estructura del universo. Las galaxias de por sí solitas, como ya les mostré, no podrían existir, se desbaratan, tendrían que romperse por la rotación tan rápida que tienen, o en los cúmulos tendrían que salir volando por su alta dispersión de velocidad. En cambio, si la materia oscura es la que imprime toda esta, es la que cohesiona a las estructuras en el universo, entonces así podríamos entender por qué las galaxias, a pesar de rotar tan rápido, a pesar de moverse tan rápido, están quietitas, ¿no? Están en equilibrio. Y además esa materia oscura, como les mostré en las simulaciones que se hacen en supercomputadora, muestran de que justamente la estructura del universo es así, una estructura filamentaria o de esponja. Entonces, la gran pregunta, la materia esta oscura es el molde para entender las galaxias. Y aquí otro chistecito, ¿no? O sea, ¿cómo nacen las galaxias? Aquí están las galaxias papá y mamá, y la galaxia hijita le preguntan, papá, ¿cómo nacen las galaxias? El papá empieza a explicar, bueno, hay una galaxia papá, y hay una galaxia mamá, y luego, bueno, y no sabe qué decirle, y sale la mamá diciendo, lo que tu papá quiere decir es que hubo un Big Bang, y ahora aquí estamos, ¿no? Y bueno, parece el cuento de la cigüeña, ¿no? Pero en el caso de las galaxias no es el cuento de la cigüeña, ¿no? En el caso de la mamá tiene razón. O sea, las galaxias en realidad provienen de estas condiciones iniciales del universo temprano, de las épocas más tempranas del universo, cuando hay la inflación, cuando todo se infla desenfrenadamente, cuando se crea la materia y la energía en cierta manera. Y el universo caliente, tenemos evidencia de ese universo caliente, es la radiación cósmica de fondo que baña todo el cielo. Es una radiación que se ha descubierto ya hace muchos años, ha recibido premio Nobel el que la descubrió, luego recibieron premios Nobel los que la estudiaron a fondo y se descubrieron que en esta radiación cósmica de fondo hay inhomogeneidades, hay perturbaciones, que son las semillas de las galaxias y de las estructuras al día de hoy justamente. Estamos fotografiando, este es el universo bebé, aquí no hay galaxias, no hay estrellas, no hay ni átomos, es la época del universo caliente, del Big Bang.
y al día de hoy nos llega en forma de radiación en los microondas, las mismas que, en las que nos llega la señal de la televisión. Ahorita ya no va a haber, pero la televisión está de microondas, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Cuando ustedes encienden su televisor y no captan ninguna señal y ven una estática, como el 5%, 3-5% de esa estática es la radiación cósmica de fondo. Es el albor, es el origen nuestro, ahí lo están detectando. Claro, con detectores mucho más complejos en el espacio es que se logra crear estos mapas de la radiación cósmica de fondo, y ahí están nuestros orígenes. Eso el Nobel del 2006 le dieron a los grupos que descubrieron estas anisotropías, estas inhomogeneidades en la radiación cósmica. Y estas son las semillas de las estructuras. Entonces, estas semillas de las estructuras luego, cada vez en el universo en expansión, como son de materia oscura, muchas de ellas, ellas han sobrevivido y ellas empiezan a colapsarse y empiezan a formar la telaraña cósmica de materia oscura. Pero esa materia oscura con su gravedad ya atrae a la materia ordinaria, al gas ordinario, y ahí se empiezan a formar las primeras estrellas, galaxias, y así todo el universo se va expandiendo, se van formando estructuras que luego ya se separan de la expansión y viven con su propia gravedad. Son nuestra galaxia, la Vía Láctea, nosotros vivimos, no nos importa la expansión no nos hace ni cosquillas, ¿no? Nosotros. Pero a escalas grandes, claro que todo está en expansión. Entonces, el origen de las galaxias está en el Big Bang, está en la materia oscura, está en estas épocas muy tempranas del universo. Otro ejemplo actual de cosas que no vemos, pero que sabemos que ahí están, es la famosa energía oscura. Para regarla ahora hablamos de energía, no de materia, sino de energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? No sabemos, lo primero que les digo. Pero ¿por qué hablamos de ella? Resulta que sabemos que el universo está en expansión. Eso Edwin Hubble en el 29 demostró que las galaxias todas se están alejando con el efecto Doppler, todas se están alejando unas con relación a otras. Vivimos en un universo en expansión, todo se aleja con relación a todo. Eso lo sabíamos. Y incluso con las técnicas modernas se puede medir a qué velocidad nos estamos expandiendo al día de hoy. Sabemos al día de hoy con qué velocidad las galaxias se están alejando y bla, bla, bla. El punto es que si en el universo habría nada más materia, ya sea oscura, ya sea la ordinaria, si no habría nada más materia, la materia tiene gravedad. Y entonces la expansión que hay en el universo se tendría que estar frenando por la gravedad que produce la materia, oscura, ordinaria, la que sea, ¿no? Entonces la expansión del universo tendría que estar frenándose. Y la idea entonces de los astrónomos es, en los 90 surgió, ¿cómo podemos hacer para ver cómo se expandía el universo? No hoy día, sino cuando tenía la mitad de su edad, o cuando tenía 2/3 partes de su edad, en el pasado. ¿Cómo se expandía el universo en el pasado? Vaya reto, nada trivial. Tenemos que observar objetos muy lejanos, que además podamos medirle sus distancias. Y bueno, eso surgió en los años 90, campañas en dos grupos grandes de astrónomos independientemente. Empezaron a observar las famosas supernovas de tipo 1A, que son explosiones de estrellas que se ven muy lejos y para las cuales podemos saber cuál es su luminosidad real. Y con métodos muy interesantes se llega a la conclusión de que en el pasado el universo se estaba expandiendo más rápido que al día de hoy. Es decir, que el universo al día de hoy ya se está frenando. Y ya mucho, mucho más en el pasado sí se estaba acelerando. O sea, hubo una época que se estaba frenando, luego se empieza a acelerar. Entonces, al día de hoy, eso mereció, de hecho, el Nobel de Física del 2011, a los dos grupos que descubrieron este hecho de que el universo se está acelerando desde no hace mucho tiempo atrás, en escalas cósmicas. En el pasado sí se estaba frenando, pero de repente empezó a acelerarse. Desde hace más o menos 6.000 millones de años atrás empezó a acelerar, en vez de frenarse, empezó a acelerarse. ¿Y eso qué significa? Pues significa que, bueno, hasta los gatos quedaron sorprendidos con este descubrimiento, ¿no? El universo se expande cada vez más rápido, ¿no? Y lo que significa es de que hay algo más que materia. O sea, aquí les muestro esta ilustración, el tiempo es en el eje vertical, pasado, presente, futuro, y ven ustedes, en el pasado, pues el universo, si hay pura materia, pues se tiene que estar todo el tiempo frenando en su expansión. Pero luego que empiece a acelerarse, significa que hay algo más que materia, oscura o ordinaria. Hay algo que en vez de atraer, repele, que es una especie de resorte cósmico. Y ese algo, no sabemos qué es, y bueno, le pusieron el nombre de energía oscura. Es un medio repulsivo, que no sabemos qué es, y es uno de los grandes retos. Y entonces, de hecho, resulta que ese medio es lo que más hay en el universo actual. 70% de la densidad del universo actual está metida en esta energía oscura. Así de
invisible resultó ser nuestro universo, ¿no? Esta es la increíble composición que se infieren con todas estas observaciones al día de hoy del universo. Solo 5% es la materia ordinaria, la que así de ordinarios somos nosotros, ¿no? Y la que los átomos, los planetas, las estrellas, solo es el 5%. 25% es también materia, también produce gravedad, pero no brilla, es invisible, la materia oscura. Y es la que le imprime la estructura al universo, la que le da esa forma de esponja, como les decía. Y el restante 70% resultó ser esta energía oscura, que ni siquiera es materia, es un medio repulsivo, para el cual hay muchas posibilidades. El mismo Einstein se estaría riendo ahorita de nosotros. Él predijo una de estas formas de energía oscura y dijo que fue el peor error de su vida, de hecho, la famosa constante cosmológica. Claro, él la predijo en otro contexto, ¿no? Tampoco. Pero bueno, lo que es el error de un genio, ¿no? Que al día de hoy parece un gran acierto, ¿no? Aparentemente sí existe esta componente repulsiva en el universo, que es lo que más hay, de hecho, 70%, y así resulta ser, vivimos en un universo sorprendente, asombroso. Más del 95% de lo que hay es invisible. No lo podemos ver en nuestros telescopios, ni detectar, pero el poder del intelecto humano, el poder de la ciencia, el método científico, nos muestra, nos da indicios de que tienen que existir estas componentes. Ese es para mostrarles una vez más lo que hace la ciencia. Ya casi para terminar, otro ejemplito. Ahora vamos a pasar a dos ejemplos, ya los últimos, que incluso no tienen que ver con radiación. Los neutrinos. Los neutrinos son las partículas ladronas, yo las llamo. Son las partículas que se roban el momento angular en las reacciones subatómicas, son las partículas que se roban la energía del Sol y de las supernovas, y son las partículas que se roban el corazón de muchos investigadores. Hay físicos que su vida entera la han hecho estudiando estas partículas, los neutrinos. Las partículas son partículas, estas sí son partículas de materia oscura, para que vean, en el sentido de que estas no interactúan con la radiación electromagnética. Ellas ahorita sí existen, bueno, sí existen, ellas seguro que existen, nos atraviesan y ni cuenta nos dimos. ¿Por qué? Porque no interactúan con los átomos y las moléculas de las que estamos hechos. Atraviesan sin que las sintamos, ¿no? Y básicamente las descubrió Wolfgang Pauli en 1930, este físico italiano, y es interesante la anécdota, ¿no? Esa época muy romántica de la ciencia. Vivían juntos con Bethe, Franz Bethe, con una playa de famosos físicos y astrofísicos, todos compartían en una residencia el mismo lugar, y llegó ahí todo italiano, así bien histriónico, diciendo: hoy día es un día pésimo para mí, hice un descubrimiento que jamás va a poder ser demostrado. Me siento decepcionado, me siento deprimido, ¿no? Y vamos a tomar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no ese día, pero en esos días, él se dio cuenta de que en estas reacciones subatómicas, donde un neutrón se descompone en un protón y un electrón, tiene que haber una tercera partícula que no tiene masa, que no tiene carga, que es básicamente nada, y la llamó neutrino. Bueno, más bien Fermi luego la llamó el neutrino, que en italiano es como el neutrinito. Esa es neutra, es una partícula neutra, pero chiquitita en el sentido de que no tiene masa. Y él se dio cuenta de la existencia haciendo sus cálculos, porque en las reacciones, donde esta se llama reacción beta, cuando el neutrón se descompone en un protón y un electrón, no lo hacen de una manera a 180 grados, sino que la descomposición se hace con cierto ángulo, lo cual significa que hay alguien que se está robando el momento angular en esa reacción. Y por eso él propuso el neutrino. Y bueno, el neutrino en realidad se logró detectar en 1956 en laboratorio. Es una partícula que está totalmente demostrada que existe, es una partícula del modelo estándar de partículas, de hecho. Existen varios tipos de neutrinos, y ellos se producen típicamente en las reacciones termonucleares en las estrellas. Por ejemplo, en el interior del Sol, ahí se están produciendo muchos neutrinos en esas reacciones que hay en el interior del Sol. También en las explosiones de supernovas, en el origen mismo del universo, hay muchos neutrinos que deberían estar aquí volando y esperando a ser detectados por nosotros. Y son partículas que no las detiene nada ni nadie, atraviesan todo porque no interactúan con la radiación electromagnética. Y en ese sentido, pues son muy interesantes porque nos traen información de cosas que la luz, la radiación electromagnética, no nos puede traer. ¿Y cómo detectar entonces los neutrinos si atraviesan todo? Pues ahí surgieron, los científicos pues se las idean para hacer todo, ¿no? Por ejemplo, hay una mínima probabilidad de que un átomo de cloro, cuando reacciona, el neutrino no interactúa electromagnéticamente, pero sí interactúa a nivel subatómico, lo que se llama la interacción débil. Entonces, un núcleo de cloro puede capturar un neutrino y convertirse en un isótopo de argón y entonces emitir un electrón. Y este electrón, al ser emitido, pues puede ser detectado
Entonces, ahí están en enormes cisternas. Antes, este fue el primero que se propuso, ahora son mucho más sofisticados, pero la idea es de que hay una mínima probabilidad de que uno de estos neutrinos, de los millones que atraviesan, alguno tendrá que chocarse con el núcleo y ahí producir esta reacción, y entonces se va a liberar un electrón y eso va a producir entonces la capacidad de ser, ahí están como paparazzis los detectores para cachar los efectos de esta reacción, que casi nunca se da, pero cuando se dé, qué bueno, ¿no? Y es así como se logró descubrir los neutrinos, por ejemplo, del Sol. Y aquí es muy interesante porque ustedes saben, el Sol y todas las estrellas son súper opacas. Nosotros jamás vamos a poder ver en luz lo que pasa en el interior de una estrella. No obstante, sabemos muy bien cómo funciona, pero no podemos ver. ¿Por qué? Porque un fotoncito que sale del Sol le tarda 30 millones de años en llegar a su superficie. ¿Por qué? Porque el fotón todo el tiempo está interactuando con el plasma denso que hay en la estrella y pierde toda identidad. Es como un borrachito que toma tanto que cuando llega a la casa no se acuerda de nada, ¿no? Entonces, así les pasa a la radiación que sale del centro del Sol, sale completamente borracha, o sea, no puede decir nada de lo que hay en el centro del Sol, por la tremenda opacidad que hay en la estrella. No obstante, los neutrinos atraviesan el Sol a la velocidad de la luz. En fracciones de segundo salen del Sol y llegan a la Tierra y nos pueden dar información de lo que está pasando en el centro del Sol. Y bueno, se han logrado detectar estos neutrinos del Sol. Al día de hoy ya existen detectores que son una ciencia ficción realmente. Usan otro efecto, el efecto Cherenkov. Es un efecto, no voy a entrar en detalles, se me acaba el tiempo. Pero son enormes túneles de agua. Aquí ven ustedes, es una lanchita, aquí están dos investigadores en una lancha, y agua pura, y son miles de detectores que están a la casa del efecto Cherenkov, que lo produce una reacción de interacción del neutrino con electrones. Entonces, hay varios de estos experimentos, en Japón el Kamiokande y el Super Kamiokande, hay otro en Canadá y en varios lugares. De hecho, el premio Nobel del 2015, del año pasado, fue para los dos grupos, los dos directores de los grupos que han descubierto los neutrinos y que han estudiado las propiedades de los neutrinos, las familias de los neutrinos. Ven ustedes, estas instalaciones son de ciencia ficción, son enormes contenedores bajo tierra para evitar los rayos cósmicos, etcétera, que están a la casa de los neutrinos. Neutrinos que pueden llegar del Sol, que pueden llegar de las explosiones de estrellas, que pueden llegar de muchos efectos que hay en el universo. Este es otro detector de neutrinos en el Polo Sur, el Ice Cube. Este es una cosa, es un tubo de 1 kilómetro metido bajo tierra en la Antártida y que también sirve para detectar, y han detectado neutrinos del centro de la galaxia. Las partículas más energéticas jamás detectadas son neutrinos que vienen del centro de la galaxia. Algo está pasando en el centro de la galaxia que nos trae informaciones. La luz no nos dice mucho, pero los neutrinos nos dicen algo. Y ya para finalizar, el último ejemplo de cosas que no emiten radiación, pero que estamos intentando detectar y que ustedes habrán escuchado mucho estas últimas semanas, las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales es otra de las predicciones de la teoría de la relatividad general. Son muy débiles y de hecho ya había evidencias de que ellas existían indirectas. Las ondas que en realidad son ondas, se producen, ¿cómo se producen estas ondas gravitacionales? Ya les dije, la gravedad no es nada más que la curvatura del espacio-tiempo. Y si ustedes tienen objetos, por ejemplo, dos agujeros negros que están por chocarse uno con otro, estos empiezan a agitar el espacio-tiempo, como cuando agitan una sábana o el agua, y el espacio-tiempo entonces empieza a formarse ondas que se propagan a la velocidad de la luz y que producen, yo las llamo como sismos, es decir, en realidad son sismos los que están produciendo. Y bueno, aquí justamente esta es una simulación con lo que se ve, qué pasaría si dos hoyos negros se están fusionando. Ustedes ven aquí alrededor, es el espacio-tiempo, cómo se está curvando, cómo está oscilando. Al final, los dos hoyos negros, en cuestiones de milisegundos, la atracción es fatal acá, se van a fusionar los dos en uno, y eso va a producir una emisión de ondas gravitacionales. Aquí hay un verdadero terremoto en el espacio-tiempo. Y luego ya esas ondas salen y ya se queda todo tranquilito. Ya se fusionó, ya no hay más movimiento, ya no hay que agite al espacio-tiempo. Entonces, esas ondas gravitacionales, por ejemplo, si ahora llegan a la Tierra, de la fusión de esas, aquí está súper exagerado, no se preocupen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que empieza a deformar, o sea, el espacio-tiempo se está propagando con esas ondas, ¿y qué produce? Pues produciría verdaderos sismos, ¿no? O sea, deforma el espacio-tiempo de todo lo que se le atraviesa. Claro, ya llegan están tan lejos, por ejemplo, las que se descubrieron, ahorita ya saben ustedes, se descubrieron, ya el grupo
LIGO ha confirmado que en septiembre ha habido la fusión de dos hoyos negros a una enorme distancia, cuyas ondas gravitacionales han podido ser detectadas al final, después de 100 años de predicción de Einstein. Y han sido detectadas por este microsismo. Básicamente, la idea es que es un interferómetro, es decir, son dos haces de láser que salen a la misma distancia, son dos brazos que tienen exactamente el mismo tamaño y son reflejados. Entonces, cuando la luz regresa, primero la luz se descompone en los dos brazos, rebota en un espejo y regresa a la onda de luz. Entonces, si los brazos son exactamente iguales, las dos ondas de luz al regresar se combinan y nos dan una señal única, ¿no? Una señal combinada que va a ser básicamente igual, se restan las dos. Pero ¿qué pasa si el tamaño de un brazo o de otro varía? Si se estira un poquito un brazo o otro, entonces se desfasan las dos ondas de luz y vamos a ver aquí un efecto en el detector de desfases, ¿no? O sea, vamos a ver un real desfase de las ondas de luz, que si la longitud sería la misma, tendrían que llegar con una señal que se conoce muy bien, de ondas en fase, pero si no es la misma, entonces significa que los brazos esos han cambiado. Pues la sensibilidad que tienen este experimento es increíble. Puede medirnos deformaciones de uno u otro brazo más chicas que una milésima el tamaño de un protón. Es decir, que si un bracito poquito se hace más grande o más chiquito con una milésima del radio de un protón, lo va a detectar este experimento. Y es lo que hizo. Detectó ese pequeño microsismo que nos llegó haciendo que un brazo se estire más que otro, porque esas ondas tienen polarización en cierta manera, y además con la señal que nos llegó, ya haciendo toda la teoría de la relatividad, todos los cálculos, etcétera, se pudo detectar que corresponde a la fusión de dos hoyos negros que ocurrieron a una distancia de 1.000 millones de años luz atrás, de un sistema que está a 1.000 millones de años de distancia de nosotros, y pudimos detectar. Entonces ahí se abre como conclusiones. Quiero decirles que el poder del método científico pues nos lleva a inferir la existencia de objetos y realidades que no se ven aparentemente, que no se detectan. Y ya les puse varios ejemplos: Neptuno, el planeta X, la materia oscura, la energía oscura. Todas son inferencias que se hacen en base a las cosas que se observan, con toda la teoría de por medio, y se infiere la existencia de estas componentes. También les he explicado en los últimos dos ejemplos que en la naturaleza, en el cosmos, hay fenómenos que no se manifiestan en forma de radiación electromagnética. O sea, nosotros creíamos que ya primero observamos el óptico, el visible, perfecto, luego el radio, luego rayos X, rayos gamma, y creíamos que ya todo. No, en el cosmos hay otras fuentes de información que, por ejemplo, nos llegan en forma de neutrinos o en forma de ondas gravitacionales. Es decir, se abren dos nuevas ventanas experimentales ahora para observar el cosmos que eran insospechadas hace 10 años atrás. La tecnología ahora nos permite explorar todos los fenómenos que producen ondas gravitacionales, todos los fenómenos que producen neutrinos, y que ya les dije, los neutrinos, a la diferencia de la luz, atraviesan todo, no se absorben, ¿no? Entonces nos abre una ventana realmente increíble. Y por último, como reflexión, pues quiero decirles que todo esto nos enseña a nosotros que la realidad es mucho más compleja, mucho más diversa y fascinante que lo que se ve a primera vista, de lo que aparenta. Entonces, extrapolando esto, lo que les quiero decir es de que mantengamos siempre esa visión más abierta a las cosas, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que no nos deja caer en lo primero que se nos presenta, lo primero que los medios de comunicación nos dicen, lo primero lo que nos quieren hacer creer en cierta manera, o en todos aspectos de su vida cotidiana, pues uno todo el tiempo puede dejarse llevar por las apariencias, por aquello que lo veo, lo toco, pero siempre hay que tener un pensamiento crítico, un poco como el método científico, que nos permita procesar esa información, compararla, cotejarla, elaborarla y sistematizarla, para entonces así realmente tener un juicio, un criterio ante todo lo que se da en la vida cotidiana y en la vida social, ¿no? Entonces, con esto quiero culminar, con este ejemplo de que, así como los científicos logramos inferir lo que no se ve, yo creo que todos los seres humanos en las sociedades pues, también pueden tener esa capacidad de pensamiento crítico y de asimilar la información no de manera tal cual como se la dan, sino procesándola, analizándola, y de esa manera pues, vamos a construir una mejor sociedad. Gracias.